Desde hoy, Rosario Porto y Alfonso Basterra están imputados por un delito de asesinato. La Fiscalía entiende que existen agravantes de alevosía y parentesco. El juez Tain les ha informado esta mañana y en persona de las nuevas diligencias abiertas. Después de pisar los juzgados, ambos han acudido a la finca de Teo para realizar un nuevo registro que ha durado 3 horas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se prorroga un mes más el secreto de sumario. Los padres de Asunta saben ya que será un jurado popular quien los juzgue. 9 personas anónimas decidirán si son culpables o inocentes. La ley establece que los delitos de homicidio o asesinato deben ser juzgados por un jurado, por muy mediático que sea el caso. Muy difícil, imposible directamente encontrar a alguien que no haya recibido ya todo tipo de impactos informativos y tenga sus ideas formadas a priori. Jorge Luis Sosa, más conocido por Makelele, se prepara en Estados Unidos para ser campeón mundial de boxeo. Hasta ahí todo normal si no fuese porque la justicia española le busca desde 2011 por haber provocado un doble accidente mortal en Vigo. Fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión que no ha cumplido. Nuestro país ha pedido su extradición. La Xunta recorta su gasto anual otro 1%. El año que viene Galicia contará con un presupuesto de 8.391 millones, el más bajo de los últimos 8 años. Con 2 objetivos básicos: iniciar la recuperación económica, prevén un crecimiento del 0,8% y bajar el paro en medio punto. Para conseguirlo habrá que apretarse el cinturón, por ejemplo, pagando más por el combustible. Lo saben bien los transportistas. En solo 6 años, Galicia ha perdido más de 2.000 empresas dedicadas a este sector. Son cosas que no se pueden aguantar. O sea, gastas 500 litros de gasoil cada 2 días. Equivale a que un mes todo o que faga vai ter que ser para facenda. É dicir, ese mes o conductor ou o propietario dese vehículo, que normalmente é un autónomo, non vai a poder comer. Cara a cara judicial entre Cospedal y Bárcenas. La primera desde los juzgados de Toledo, el segundo vía teleconferencia desde la cárcel. El ex tesorero mantiene que le entregó a la secretaria general del PP 2 sobres en mano. La supuesta receptora niega haber cobrado dinero en B dentro del partido. Y les contaremos el activo e inhabitual papel que tienen las monjas en la parroquia lucense de Ovaladouro. Ante la falta de cura, ellas son las encargadas de la liturgia. Llevan haciéndolo desde 1996. Cada domingo, casi un centenar de vecinos está pendiente de la llegada de las hermanas María y Eloína, la palabra de Dios en versión femenina. Rosario Porto y Alfonso Basterra, de un delito de homicidio, el que pesaba hasta ahora sobre ellos, a estar imputados por asesinato. La Fiscalía entiende que existen agravantes de alevosía y parentesco. El juez Tain les ha informado esta mañana y en persona de las nuevas diligencias abiertas y de que serán juzgados por un jurado popular. Minutos después, ambos han acudido a Teo, en el que constituye ya el tercer registro de la finca donde supuestamente ocurrió todo. Se prorroga un mes más el secreto de sumario. No les veíamos desde el pasado 27 de septiembre, cuando ingresaron en la cárcel de Teixeiro. Hoy los padres de Asunta salieron por espacio de unas horas para visitar los juzgados de Compostela. La expectación era máxima. El juez... Necesito acceder al juzgado, que tengo que trabajar. Vale. La abogada de Alfonso, el letrado de Rosario. El matrimonio imputado. Si aguantamos así, estamos bien. Hoy, todas las partes aquí, se inicia el procedimiento para que el crimen de Asunta sea juzgado por un tribunal popular. Es que yo entiendo que en estas circunstancias la imparcialidad de cualquier jurado en este momento, o cuando sea el juicio, va a ser imposible. 2 horas después, importante noticia, la imputación cambia de homicidio a asesinato. De homicidio a asesinato, confirmamos.
Súbitamente el interés se traslada a unos 8 kilómetros, a la casa de Teo, el lugar del crimen. Allí trasladan a Alfonso y Rosario para un registro. Serán meros espectadores. No hay reconstrucción ni diligencias en las que participe personalmente mi cliente. Las defensas se niegan a cualquier colaboración mientras haya secreto de sumario. El lunes tendrá que dictar un auto levantando el secreto o un auto prorrogando el secreto por un mes más. Todo en una jornada donde el juez ha evitado que el matrimonio se comunique, que puedan hablar para pactar una declaración. Este fue el último día que los vimos juntos, el 24 de septiembre, el día de la cremación de Asunta. A las polémicas que rodean el caso Asunta se ha sumado otra, la conveniencia de asignarlo a un jurado popular. Eso no tenemos salida, la ley orgánica es así, ha determinado que este tipo de delitos se lleven a cabo a través de tribunales con jurado. La ley establece que los delitos de homicidio o asesinato deben ser juzgados por un jurado, aunque sean muy mediáticos. Es muy difícil, imposible directamente, encontrar a alguien que no haya recibido ya todo tipo de impactos informativos y tenga sus ideas formadas a priori sobre el caso de Asunta. En la calle surgen dudas sobre la imparcialidad del veredicto. No me parece justo. Para eso están los jueces. Todo el mundo está, venga, y eso influye mucho. Para juzgar a alguien hay que tener la cabeza muy y no dejarse influenciar por nada. Todo el mundo pensará que son culpables. Entonces ya no puede ser muy objetivo. Trabajar frente a un jurado condicionará la estrategia de defensa. Es completamente diferente, es decir, ahí hay que centrarse en convencer a 9 personas, en fin, 9 hombres y mujeres justas, pero en teoría, pero que en realidad son personas pues fácilmente influenciables. Tampoco será fácil para los componentes. Ser ya jurado por sí es una responsabilidad importante, máxime si recae un asunto de estas dimensiones. Claro que pasarán noches sin dormir, eso no me cabe ninguna duda. 9 personas anónimas decidirán finalmente si los padres de Asunta son culpables o inocentes. El Gobierno gallego ha dado hoy luz verde a los presupuestos más austeros desde el año 2005. El próximo año contará con 8.391 millones, un 1% menos que en este ejercicio. El mayor peso se lo va a llevar el gasto social, porque esa es una de las prioridades. La otra, iniciar la senda del crecimiento. Es uno de los objetivos de estos presupuestos, iniciar la recuperación con la previsión de que la economía crezca un 0,8% y baje el paro medio punto, una situación que la Xunta encara en el 2014 con 89 millones menos que este año, el presupuesto más bajo desde el 2005. Aprobamos unos orzamentos axustados á situación do momento que nos toca vivir. Estamos garantizando a solvencia e o funcionamento da propia administración pública. Asegura que son unos presupuestos rigurosos, realistas y útiles, que dedican 412 millones a fomentar el crecimiento y que destinan el 80% a gasto social, la partida que vuelve a crecer con un objetivo. Asegurar a todo risco os servizos públicos esenciais e afondar na axuda ás familias que máis o necesitan, facendo unha rebaixa selectiva de impostos. Como la rebaja del IRPF, con la que se dejará de ingresar 45 millones. Se confirma la subida del céntimo sanitario, una medida que, junto con el plan contra el fraude fiscal, intentará amortiguar la caída de ingresos. Son os orzamentos menos restrictivos que os dos anos anteriores, realistas porque nos conducen ao inicio da recuperación económica. Volveremos a crecer no ano 2014 e reduciremos a taxa de desemprego. Los presupuestos entrarán mañana en el Parlamento. Hace justo una semana que la Xunta anunciaba esa subida en el precio de los carburantes. El Gobierno autonómico decía entonces que los transportistas quedarían exentos, pero si leemos la letra pequeña nos encontramos con que el 50% del sector se verá abocado a asumir ese impuesto, el llamado céntimo sanitario, de forma íntegra. La aplicación del tipo máximo en el impuesto de hidrocarburos no parecía afectarles demasiado, pero atrás queda ya el mensaje tranquilizador con el que la Xunta daba por exento al sector de los transportes. Son cosas que no se pueden aguantar, o sea, gastas
500 litros de gasoil cada 2 días. Si hacemos caso a la letra pequeña, la mitad de los camioneros de nuestra comunidad sí tendrán que hacer frente a la vertiginosa subida y asumir de forma íntegra el tipo máximo de impuesto, 4,8 céntimos por litro. Por qué? Primeiro, porque pola normativa comunitaria xa non poden acceder a esa devolución os vehículos con masa máxima autorizada non superior a 7,5 toneladas. Los camiones pequeños o transportes dedicados al reparto son los primeros en quedarse fuera de las condiciones fijadas para la devolución. Estos 1.500 euros que lle vai a supoñer este incremento deste imposto, pois prácticamente equivale a que un mes todo o que faca vai ter que ser para Facenda, é dicir, ese mes o conductor ou o propietario dese vehículo, que normalmente é un autónomo, non vai a poder comer. Tampoco podrán recuperar el dinero todos aquellos transportes con destino internacional que excedan los 50.000 litros de carburante al año o aquellos que reposten en depósitos propios. A carretera e os combustibles son unha fonte de recaudación que parece para os nosos políticos inagotable. Un hachazo directo que llega por sorpresa y en plena crisis del sector, el 70% de las empresas sufren problemas de morosidad, a lo que se suman los elevados precios del combustible y los peajes. Se están traballando prácticamente sen marxe, se está traballando a pérdidas, en poucos sectores se pode dicir isto. En solo 6 años, Galicia ha perdido más de 2.000 empresas dedicadas al sector. Casi 100 días esperamos los gallegos de media por una operación. Si hablamos de la actividad de los hospitales públicos y del concertado Povisa, son exactamente 98,9. Los datos los ha dado hoy el Sergas. Si solo nos ceñimos a los centros de la red pública, la espera es de 80,4 días, 3 más que hace un año. Y si ponemos rostro a esa espera, 38.000 gallegos están aguardando ahora mismo por una intervención quirúrgica en algún hospital del Sergas. De ellos, alrededor de 1.000 llevan más de un año en lista de espera. El dato positivo, que las intervenciones más graves tienen una demora media de 17,7 días por debajo de los 30 que se fija como objetivo la Administración. A asistencia adecuada, o menos consideramos que sea adecuada. Somos conscientes tamén que, que movémonos nun entorno económico moi asustado. Otro ayuntamiento de Lugo, y ya van 9, se suma a la lista de municipios gallegos contra el copago de medicamentos en hospitales. Monterroso se hará cargo en caso de enfermos crónicos y de cáncer. Su alcalde del PSOE asegura que la idea es ayudar a las familias que tienen menos recursos. Ya han hecho lo mismo 5 concellos gobernados por el BNG, Río Torto, Mondoñedo, Ribadeo, A Pobra do Brollón y Monforte, y 3 socialistas, Lugo, Pol y Pedrafita. Xa é cuestión de humanidade. Sempre nos dicimos que desde logo que o goberno de Feijóo e o goberno de Rajoy non son gobernos humanos, son gobernos inhumanos totalmente, faltos de total sensibilidade. Desde logo que é de alabar a postura que están tomando moitos concellos. La cuarta empresa pesquera de España, Freiremar, prepara el despido del 94% de su plantilla en Vigo. La planta de elaborados que tiene la ciudad olívica era hasta ahora la más importante del grupo. Si sale adelante el plan de la compañía, de sus 89 trabajadores solo quedarán en nómina 5. En todo el país, el plan supone despedir al 81% de los empleados, que pasarían de ser 405 a 67. 2 de sus sociedades, situadas en Bilbao y Barcelona, desaparecerían del mapa. Otras, como la de Vigo, quedarían reducidas a la mínima expresión. Momentos de tensión los que se han vivido esta mañana a las puertas de la planta de Panrico en Barcelona. Los trabajadores de la empresa, que mantienen una huelga indefinida desde el pasado domingo, trataron de impedir el acceso de los camiones al edificio. Los Mossos acabaron cargando para disolver los piquetes. La empresa, en pleno preconcurso de acreedores, adeuda a la plantilla el mes de septiembre y ha anunciado que prevé el despido de casi 2.000 trabajadores de aquí a 2015. Y masiva ha sido también la movilización de los trabajadores de Fagor. Varios miles de personas han marchado hoy en Arrasate en solidaridad con los más de 1.800 cooperativistas que el lunes se quedarán en el paro. Bajo el lema "En defensa de nuestros puestos de trabajo", los manifestantes han recorrido la distancia que hay entre la planta de la empresa y el edificio central de la Corporación Mondragón, a la que pertenece Fagor. Desde la dirección aseguran que están haciendo todo lo posible para intentar salvar alrededor de 1.000 empleos de los casi 2.000 que están en peligro.
La flota merlucera seguirá en vilo hasta el próximo jueves. Será ese día cuando la Unión Europea decida si aumenta o no la cuota de pesca para esta especie. Con más de 30 barcos amarrados y bajo la amenaza de paro de otro medio centenar, Europa se plantea ahora permitir la captura de otras 14.000 toneladas de merluza hasta final de año. De ellas, unas 5.000 se repartirían entre los más de 60 buques merluceros de España, principalmente vascos y gallegos. Especialmente afectada por la falta de cuotas se está viendo a Mariña Lucense. La inactividad de los barcos pone en peligro cientos de empleos. As asociacións de armadores de Burela e de Celeiro facturan cada unha dunha media de 80 millóns de euros ao ano. Por lo tanto, estamos falando das dúas das empresas máis grandes da provincia de Lugo. Con estas reducións de cotas, pois moitos barcos tenen que parar varios meses, pero ao mesmo tempo, en terra, moitas empresas de exportación, de conxelación e de transformación, pois tenen tamén que parar a súa actividade. Hablando de empleo, la vicepresidenta del Gobierno no quería ofender a los parados. No ha sido una disculpa en toda regla, pero así ha querido enmendar hoy Soraya Sáenz de Santamaría sus polémicas palabras en el Consejo de Ministros del pasado viernes cuando relacionó a 500.000 de desempleados con el fraude fiscal. Esa mayoría de parados que cobran el paro porque han perdido su empleo, porque han adquirido ese legítimo derecho a cobrar el paro, yo no les he ofendido. Les ofendería si no hiciera este Gobierno y todo el Gobierno su trabajo para hacer reformas, para procurar mejorar la economía, como señalaba el ministro de Economía, y conseguir crear empleo. No sabemos si por efecto de la tensa cita que mantuvo vía teleconferencia con su enemigo declarado Luis Bárcenas, Cospedal salía de los juzgados de Toledo y tropezaba con unos adoquines que sobresalían de la acera. El caso es que la secretaria general del PP estaba en ese momento pendiente de mostrar su mejor sonrisa ante las cámaras y no se percató de la presencia del árbol. No se lo comió de milagro. Una desde Toledo, el otro desde la cárcel de Soto del Real. Cospedal y Bárcenas frente a frente. Ella había presentado una demanda civil en defensa al derecho al honor y hoy se celebraba el juicio. El ex tesorero del PP ha declarado ante el juez que él mismo le entregó a la secretaria general de la formación 2 sobres en mano. La supuesta receptora de esos sobres lo ha negado todo. Señora Cospedal, ¿está tranquila? Dolores de Cospedal versus Luis Bárcenas cara a cara en los juzgados. Ella en carne y hueso, él desde la cárcel, vía plasma a la última. Que los papeles son, la autoría es de Álvaro Lapuerta y mía. El extesorero abre fuego, los famosos papeles están escritos con la misma mano con la que dice hizo 2 entregas de 7.500 euros en B a Dolores de Cospedal. Sí, esas 2 anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Los pagos se produjeron, quiero recordar, que uno de ellos en la 7ª planta de Génova 13, en el despacho de María Dolores de Cospedal, y el otro creo que fue en el despacho que ella tenía en el Senado y que era contiguo al mío en el Senado. Que no cobró los 7.500 euros en Dopá ni en julio ni en octubre de 2008, ¿es así? Así es. Una de las preguntas. Ni los otros, perdón, señor fiscal, ni los otros a los que se ha referido el demandado. Las entregas que figuran ahí se les realizaban directamente a la persona que percibía el dinero. Las entregas de dinero negro no hay testigos normalmente. Cospedal, a puntilla Bárcenas, cobró sobresueldos como antes lo habían hecho sus antecesores. El grifo, relata, se cortó así. En febrero del 2009 empieza un caso que se llama el caso Gürtel y en ese momento, pues digamos que se paraliza el tema de las cantidades que se ingresan, los donativos no se reciben. Cospedal, por cierto, es la única dirigente del PP que ha retado a Bárcenas en los juzgados, un terreno en el que cada día se le ve más cómodo. Muy brevemente, señoría, un pequeño receso para ir al cuarto de baño. Sí, puede usted salir. El presidente del PP gallego atribuye las declaraciones de Bárcenas a una estrategia de defensa. Núñez Feijóo respalda la decisión de María Dolores de Cospedal de demandar al ex tesorero. Supongo que el señor Bárcenas se estará defendiendo de una acusación. Es probable que una de las fórmulas de defenderse es atacar, pero lo que sí le aseguro es que el demandado es el señor Bárcenas. Si ella considera que hay una persona que no ha dicho la verdad, lo lógico es que presente una demanda para proteger su honor.
Otro frente abierto que tiene el juez Ruz, no solo el caso Bárcenas, también Pescanova, hoy ha imputado a la auditora de la pesquera BDO por falseamiento de información económica. Es el resultado de haber admitido la querella interpuesta por el fondo de inversión Cartesian, propietario del 5% de la multinacional. El fondo dice haber sufrido un perjuicio patrimonial de 23 millones tras haber adquirido en su día paquetes de acciones confiando en los datos financieros respaldados por esa auditora. Los responsables de BDO deberán declarar el próximo 30 de octubre. Ya son 11 los imputados en el caso Pescanova. La pesquera se encuentra en quiebra técnica, tiene un agujero de más de 900 millones y una deuda superior a los 3.000. La justicia española le busca desde hace 2 años. Es Jorge Luis Sosa, más conocido por Makelele. En lugar de estar en prisión por haber provocado un doble accidente mortal en Vigo, triunfa en Estados Unidos como boxeador. Entrena todas las tardes en un gimnasio y 2 noches a la semana trabaja como guardia de seguridad. Su sueño es prepararse para ser campeón mundial. Aquí en Vigo era José Luis Sosa, conocido por Makelele por su parecido con el futbolista. Ahí, en Estados Unidos, donde nació, es un boxeador que en solo 3 años ha tenido una carrera fulgurante en peso welter. Aquí fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión por el accidente que en 2008 le costó la vida a un matrimonio en Vigo y en la que estuvo implicado con otro vehículo, cuyo conductor, este sí, cumple condena en nuestro país. Según los testigos, estaban haciendo carreras. Tenía libertad provisional, pero se fue de España. Le declararon prófugo y en un control rutinario en Pensilvania pidieron su documentación y su nombre apareció. Este hombre tiene la nacionalidad americana, realmente podría ser un problema para conseguir que efectivamente sea extraditado, porque el convenio bilateral firmado entre España y Estados Unidos no obliga a los Estados miembros, a los 2 Estados firmantes del convenio, a extraditar a sus nacionales. Tampoco lo excluye. Él asegura que lo condenaron por racismo y por eso volvió a su país. Pero lo cierto es que después de este terrible accidente le pillaron con un ciclomotor triplicando la tasa de alcohol o con un quad a 139 kilómetros por hora en el centro de la ciudad. Ahora le toca a la justicia estadounidense decidir si viene o no. Aparatoso accidente el que esta tarde se registraba en la AP9 a la salida del túnel de Amadroa en dirección Pontevedra. Las malas condiciones meteorológicas provocaban que un camión se saliese de la vía, ocasionando importantes retenciones en Vigo. El vehículo interrumpió por completo la circulación al quedar cruzado en forma de tijera en medio de la calzada hasta que la grúa llegó y pudo restablecer la normalidad. En las últimas horas, un palangrero gallego se hundía a 500 millas de Cabo Verde. Los 10 tripulantes del Rías Baixas 1, que tiene su base en Aguarda, han sido rescatados ilesos. 4 de ellos son gallegos. El suceso se producía, al parecer, por culpa de una vía de agua. Sus ocupantes se encontraban ya en balsas salvavidas cuando fueron avistados por un avión de la Armada francesa, que había despegado de Dakar, la capital de Senegal. Fueron recogidos por la embarcación auxiliar de la Albacora. También fueron movilizados 2 pesqueros y un mercante que navegaban por la zona. Les contamos ahora la historia de un ex empresario metido a atracador. Los hechos han ocurrido en Valencia. El individuo entró en una oficina bancaria situada en el centro de su pueblo como un cliente más y a plena luz del día. Esperó su turno y cuando se sentó ante el director sacó una pistola. Este consiguió quitarle el arma y reducirlo. El caso es que no sería la primera vez que lo intenta. Sospechan que es el responsable de varios atracos a gasolineras. Claro que en ningún caso el botín sustraído supera los 200 euros. Manolo, que así se llama, llegó a tener una empresa de pinturas con casi 50 empleados a su cargo. La apuesta del Papa Francisco por una mayor presencia femenina en la Iglesia ha causado sorpresa en muchos ámbitos, pero no tanto en el norte de la provincia de Lugo. Desde hace 16 años, 2 monjas suplen cada domingo al cura de Ovaladouro, que tiene que atender a 7 parroquias. Lo único que no pueden hacer es la consagración. Ellas son un claro ejemplo de que la palabra de Dios también tiene voz de mujer. La suya es una historia de auténtica vocación, la que les ha llevado a suplir a don Fernando, el párroco de Ovaladouro. Una satisfacción y una alegría de que yo, entre mis manos, pues pueda repartir la Eucaristía
a tantas personas que se acercan, ¿no? A ellas recurrió el anterior obispo de Mondoñedo Ferrol, Gea Escolano, ante la falta de curas. Don Fernando tiene 7 parroquias y el domingo no puede atenderla toda. Lo único que no podemos hacer es la consagración, porque eso es del sacerdote. A partir del ofertorio. Y el ofertorio, lo demás hacemos todo. Oración de difuntos, comunión. Una pastoral que ya no sorprende a nadie en este municipio. Ellas son las encargadas de esta liturgia desde el año 1996. La gente lo cogió de maravilla, vamos. Casi un centenar de vecinos de 3 parroquias están pendientes cada domingo de la llegada de las hermanas María y Eloína. Nos vemos también arropados por ello, porque después de la celebración nos quedamos charlando un poquito con ellos y cada uno habla de su problema. No les llama la atención en absoluto la política aperturista del Papa Francisco, apostando por un rol más activo de la mujer en la Iglesia. Pues nosotros, como lo estamos viviendo ya, que estábamos participando en la Iglesia, pues no nos ha caído de sorpresa. Y que la mujer siempre, siempre fue muy considerada. Jesús ya había rodeado también de ellas. Pero bueno, yo pienso que ahora fue como un empuje, ¿no?, para algunas que parece que se sentían un poco como marginadas. Nosotros no nos hemos sentido marginadas, pero bueno, a lo mejor alguien... Ellas seguirán disfrutando de lo que más les gusta, su dedicación a los demás. Si a un sector está siendo golpeado, especialmente por la crisis, ese es el cultural. Más que nunca se hacen necesarias nuevas vías de ingresos y la Coral Casablanca, la más antigua de Vigo, se ha puesto manos a la obra para conseguir financiación. Sus miembros protagonizan un calendario que han confeccionado para tratar de sortear no solo ese 21% de IVA cultural, sino también el alto precio de alquiler de los teatros y las tasas que hay que abonar a la SGAE. Caracterizados como los protagonistas de algunas de las películas más míticas del celuloide, piden ayuda para poder seguir llevando su música a los escenarios gallegos. Han pasado más de 25 años desde aquel julio de 1986 en el que Freddie Mercury y su banda pusieron el mítico estadio de Wembley patas arriba, pero el paso del tiempo no impedirá que ese sonido Queen vuelva hoy a Coruña con toda su fuerza. La banda God Save the Queen, considerada el mejor tributo a la inmortal agrupación inglesa, ofrece hoy en la ciudad herculina su primer concierto en Galicia. Los acordes de las guitarras harán esta noche del Coliseum un paraíso para nostálgicos. Mañana estarán en el Auditorio Mar de Vigo. A pesar de esos problemas que han tenido con el suministro eléctrico, la celebración del concierto está asegurada. Desde luego, y más tratándose de Queen, el espectáculo debía continuar. Viajar al espacio es un lujo al alcance de unos pocos bolsillos muy selectos, pero cuando se trata de juguetes, la travesía puede ser muchísimo más económica. Y eso es lo que ha dejado claro en Francia el padre de estos niños, que quiso pasar una tarde de juegos un poco distinta. Ayudado por un globo del tiempo, una batería, un teléfono móvil y un GPS, este experimento terminó con los juguetes de los pequeños orbitando a través de nuestro planeta. Tras un paseo por las nubes con unas privilegiadas vistas, fueron recogidos por sus dueños originales. Estos debieron desplazarse ni más ni menos que 300 kilómetros para dar con ellos. Nos vamos ya, se quedan con Historias del Tiempo y justo después La Otra Vía. Hasta el lunes.